Estamos con un invitado muy especial. Antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El invitado en cuestión es Josu Julián, que ha sido un gran maestro mío y es uno de los principales directores técnicos formativos en Cataluña. Profe, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, buenas tardes. Hombre, un poco exagerado eso de uno de los principales directores técnicos. Bueno, intento enseñar, pues a través de la experiencia que he tenido, un poco, enseñar a los alumnos, pues como tú y como todos los que pasan por mis clases, pues lo poco o mucho que me ha enseñado a mí esto del fútbol, pero ya te digo, sin más, sin ser tan importante como tú dices. Te lo agradezco por eso las palabras. Profe, antes que nada, ¿me podría decir quién es Josu Julián para quienes no lo conozcan y sí quienes lo conozcan recuerden quién es Josu? Bueno, yo al final soy una persona que creo que como a todo el mundo que escuche esto, pues le interesa mucho el fútbol, le apasiona el fútbol y bueno, pues me ha llevado a trabajar desde el fútbol base hasta el fútbol amateur, pasando por categoría masculina, femenina, y luego he tenido pues la suerte de poder estar en algún club más conocido, pues realizando labores normalmente de entrenador. Entonces, pues ya te digo, una persona que creo que desde toda la humildad del mundo, pues intenta hacerse un pequeño camino en esto del fútbol, aunque es complicado. Entonces, pues bueno, últimamente estoy trabajando más desde la parte formativa de profesor que desde la parte más de campo. Profe, ¿cuándo empezó el Josu jugador para interesarse, dar el paso a ser Josu entrenador? ¿Cuándo fue ese momento? Pues mira, yo siempre explico lo mismo. Yo me acuerdo que con 17 años estaba jugando en el juvenil, un juvenil importante de aquí de donde vivo, de la Blanca Subur, y me acordaré toda la vida un partido que nos hacían, bueno, que nosotros trabajábamos con el marcaje al hombre y yo me acuerdo que veía que, ostras, nos estaban haciendo mucho daño porque nos cambiaban a los dos extremos, nos los ponían en la misma banda. Entonces, a partir de ahí, yo me acuerdo pues el debate con el entrenador, que desafortunadamente, pues este entrenador que me marcó mucho en su momento, pues desafortunadamente ya no está con nosotros. Me acuerdo de que empezábamos a debatir pues, este tipo de situaciones más tácticas y yo era de esos jugadores pues que aparte de interesarme por jugar, me interesaba por entender los movimientos más que no se ven tanto sin balón o esos espacios que se creaban o tal. Entonces, a partir de ahí, pues ya te digo, yo con 17 años ya empecé a interesarme por ello y a entrenar. Entonces, yo compaginé varios años el entrenar con jugar. O sea que hace bastante ya, porque tengo 40, o sea que hace ya, pues mira, pues 23 años que me empecé a interesar por lo que es más, por lo que no se ve, vamos, por la táctica, por los movimientos sin balón, pues por cómo defender, cómo atacar, cómo crear problemas a los contrarios o cómo defenderse de esas creaciones que te hacen los entrenadores contrarios también, etcétera. Profe, ¿qué fue lo más difícil o lo que usted recuerda que se le complicó a usted en sus inicios como entrenador profesional o como entrenador en el fútbol formativo? Sobre todo, yo creo que en el fútbol yo creo que mucha gente sabe mucho de fútbol, eh, pero no creo que haya tanta gente que quizás gestione a esas personas que están alrededor del fútbol o dentro del fútbol de manera efectiva. Yo creo que eso es lo más problemático, el gestionar a las personas, el gestionar al niño o al adulto, o quizás a los padres, familiares, directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo más complicado, porque al final el fútbol
probablemente haya millones de personas que entiendan de ello, pero creo que no tantas personas están tan capacitadas para tratar pues, a determinadas edades o en determinados contextos. Yo creo que para eso se necesita una formación mucho más específica. Entonces, por ahí sí que te digo que es lo que quizás al principio más me costó de dar con la tecla de esa gestión de lo que no se ve, de lo que no está en el campo, de lo que está fuera del ejercicio. Entonces, eso sí que es cierto que poco a poco pues te vas haciendo esa corteza en tu piel y te vas adiestrando de cómo gestionar todos esos conflictos o esos problemas o, como quieras decirlo, obstáculos, etcétera. Profe, ahora volviendo un poco a los temas de las escuelas competitivas, que es competitiva y formativa competitiva, ¿usted qué le da más importancia en cuanto a la formación de jugadores o dicho caso en el ámbito profesional? ¿Qué es lo que más le da importancia a usted al momento de formar a esos jugadores? Bueno, al final yo creo que el jugador tiene que pasárselo bien jugando a fútbol, eso es lo primero. Si sufre, ya hay para mí un objetivo que ya no se cumple. Entonces, lo primero que tiene que hacer es pasárselo bien. Y después, a partir de ahí, creo que tiene que encontrarse en su camino muchos y muchas formadores y formadoras, porque si no, es complicado que esos contenidos, esos conceptos futbolísticos se lleven a cabo de forma efectiva. Entonces, para mí ese es el grave problema del fútbol de hoy en día, que mucha gente dice ser entrenadora, pero quizás no tanta gente es esa formadora que se necesita, sobre todo en edades tempranas y ya no tan tempranas. Entonces, a partir de ahí, obviamente, sin dejar de lado lo que es la competición, porque al final no conozco a ningún entrenador que te diga de principio que le gusta perder. Entonces, obviamente, el gestionar toda esa formación a través de la competición sería lo ideal. Ya te digo, y el sobre todo, saber gestionar toda esa frustración que te puede generar la derrota, que es una parte del deporte. El deporte solo gana uno y muchas veces va a tocar no ganar. Entonces eso quizás es complicado gestionarlo. Entonces ya te digo, si tú desde joven, desde pequeñito, tienes esos formadores que te han ido enseñando esos conceptos, esos contenidos, esa gestión de la frustración, etcétera, 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 y te hacen inteligente como deportista, quizás estás más preparado para poder llegar, bueno, pues a ese objetivo que te has puesto. Unos será ser profesionales y otros simplemente será jugar con sus amigos en el equipo de su barrio, pero llegar a ese objetivo de adultos que todos teníamos y que muchos quizás no llegan o no hemos llegado pues porque quizás no hemos sabido gestionar esa frustración o no hemos llegado a esa comprensión de contenidos o esa evolución coordinativa más básica que no nos han enseñado de inicio. Bueno, pues entonces ya te digo, toda esa mezcla yo creo que es la que el jugador y jugadora necesitaría para poder sentirse realmente realizada. Profe, en cuanto al tema de la formación de jugadores, para usted, ¿qué es lo más importante que necesita tener un club al momento de ser un club, ya sea formativo, un club ya sea competitivo o un club que sea formativo y competitivo? Bueno, yo creo que sobre todo lo que tú has dicho, primero definir el objetivo y dejarlo bien claro. Si es puramente formativo, pues tener formadores que simplemente establezcan unos conceptos, unos objetivos y se lleven a cabo. A partir de ahí, si tú tienes otro tipo de fútbol base o de academia o de club que va más direccionada hacia la competición, pues no dejar nunca esa formación de lado, pero a través de lo que te estaba diciendo antes, a través de la formación, gestionar la competición, que eso yo creo que es un tema en sí muy grande y que nos daría probablemente horas para discutirlo. Entonces, ya te digo, sobre todo
tener gente formada y gente preparada para llevar a cabo. No te olvides que al final estamos tratando con personas y las personas necesitan de personas cualificadas y preparadas para poder llevar a cabo su formación. Profe, para usted, ¿qué es lo más importante al momento de dirigir o que un entrenador joven diga, oh, quiero ser parte del fútbol base, tener ahí mis principios como entrenador? Bueno, al final, un poquito lo mismo que antes. Yo creo que lo primero de todo, el entrenador lo que tiene que tener es ilusión, es ganas, es intención de aprender, de escuchar, de cometer errores, pero no tirar la toalla, sino, bueno, aprender de esos errores y de esos aciertos y llevar tu camino hacia ese objetivo que te puedas poner, que no tiene que ser obligatoriamente ser profesional, puede ser formar niños de 6, 7 años, porque es donde más feliz me encuentro, viendo la sonrisa de esos niños, punto y final. O no, o mi objetivo puede ser llegar a vivir del fútbol, pero sin perder de vista de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. Entonces, yo creo que una persona que inicia, lo primero que tiene que tener para mí es esa intención de aprender, esa ilusión con todo lo que compone esa palabra ilusión, y al final esas intenciones de poder mejorar día a día a través de la comprensión, a través de la escucha, a través del aprendizaje constante que te da el estar en un club o el que te da estar en una sociedad deportiva constantemente. Profe, ahora recordando, un día usted nos comentaba en clase que también fue parte, pero del fútbol femenino. ¿Me podría comentar un poco cuál ha sido su experiencia dentro del fútbol, sea formativo en el femenino o ya sea dirigiendo a un equipo mayor en el fútbol femenino? Bueno, mira, al final yo te voy a decir, yo creé junto con un compañero, creamos una escuela de fútbol base femenina aquí en donde resido y luego llegué a dirigir el equipo senior 2 años. Entonces, lo que yo te puedo decir de aquella experiencia solo pueden ser buenas palabras. O sea, al final yo me encontré un público que quería aprender, que quería ir hacia adelante, quería oportunidades, etcétera. Sí que es cierto que el contexto era diferente. Ahora, por lo que yo detecto, pues parece ser como que afortunadamente las mujeres tienen más posibilidades de poder entrenar, de poder jugar, de poder competir, etcétera, con personas iguales a ellas y no con tanta diferencia de edad, etcétera, etcétera. Yo esos años que estuve en el fútbol base nos encontrábamos con el problema de que era el inicio de una reglamentación un poco más seria a nivel federativa y entonces te encontrabas con problemas de tener niñas para ir a jugar los partidos. Entonces tenías que pedir por favor a las familias. Bueno, fue un poco duro en ese sentido, pero al final gratificante porque ves que a través tuyo y a través de otras personas, obviamente, pues mi padre, mi madre, me acuerdo que estaban en el club, mi hermana que también, y amigos, sobre todo éramos gente muy, muy afín, muy familiar y que no buscábamos el dinero, como en muchas ocasiones se hace hoy en día, que se busca más el dinero, lo que vas a cobrar, que ese romanticismo de hacer las cosas altruistas para ayudar o para aportar algo a la sociedad. Y nosotros en aquel momento puedo decir que, joder, dimos la oportunidad a muchas niñas y ya no tan niñas de poder jugar a fútbol porque era lo que más les gustaba en ese momento. Y sí que te puedo decir que el recuerdo es muy positivo. Ya te digo, afortunadamente todo eso ha evolucionado y ahora, hombre, yo por lo que veo y por lo que detecto es que tienen muchas más oportunidades y ahora prácticamente en cualquier ciudad medio grande o quizás también sitios pequeños te encuentras escuelas de fútbol base femeninas también. Entonces no tienen por qué pues, jugar con niños o depender de no sé qué o tener que hacer kilómetros para ir a jugar. Bueno, ya tienen más posibilidades. Ya te digo, creo que el camino cada vez se está haciendo más corto entre el deporte, bueno, el fútbol masculino y el fútbol femenino. Entonces, en ese sentido ha cambiado.
Y hablando un poco del tema del fútbol femenino precisamente, ¿usted cree que después de tantos años que ve, ¿cómo decirlo? Ve con buenos ojos de que los niños, niñas, personas adultas tengan a las jugadoras diciendo, oh, hubiera tenido esta jugadora de niño, pero para tenerla como modelo a seguir, en lugar de tener a jugadores hombres en aquel momento? A eso me Ya, refiero. ya. Sí, por supuesto, no, no, claro. Cuando yo me inicié en esto del fútbol femenino, no había ninguna referencia de fútbol femenino. Realmente sí había alguna jugadora. Me acuerdo, pues, me acuerdo de una mexicana, Marigol, Maribel Domínguez, que luego la conocí el año pasado la conocí aquí en Salou, que estaba entrenadora de la selección que está jugando ahora el Mundial en Costa Rica y que os habéis clasificado, me parece, ¿no? Sí, Pero realmente sí que es cierto que no había muchas personas bueno, pues ese ídolo que tienen los niños, pues ya sea Messi o ya sea Neymar o ya sea Mbappé, o sea, en nuestra época, en los años pues 90 o 2000, pues yo qué sé, pues el Romario de turno, el Laudrup, ¿me entiendes? O en vuestro país, pues quizás, yo qué sé, Márquez, o el portero aquel que iba vestido Campos, ¿no? Que iba sí, vestido Jorge de Campos. colorines. Eran todo personas de género masculino, es verdad, no había prácticamente chicas. Ahora no, ahora tú ya ves pues que las niñas quieren llegar a ser pues Aitana Bonmatí, quieren llegar a ser pues Jennifer Hermoso o Alexia Putellas o, ¿me entiendes? Ahora sí que tienen otro tipo de miramiento y ven que es posible también poder llegar a ser pues lo más profesional posible dentro de su ámbito, que es el fútbol femenino. ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues porque se están dando esas oportunidades que antes no se daban. Antes solo salían en la tele los chicos. Entonces, pues tú, al final, sí que es cierto que te fijabas, obviamente, pues en esos que salían en la tele, porque al final es lo normal. Lo que te fijas en la tele es lo que al final luego te da a ti esa referencia, ¿no? Profe, ya para ir acabando, voy a hacer unas dos últimas preguntas. Le agradezco muchísimo su tiempo para que aceptara venir al canal y a mi programa de fútbol. Pero, ¿qué consejo le da usted a los estudiantes o a los entrenadores que quieran, ya sea dedicarse únicamente al fútbol base o al fútbol profesional masculino y al fútbol base o al fútbol profesional femenino? ¿Qué consejo usted les da? A ver, yo, para empezar, ya te digo, no me considero nadie para dar consejos, pero sí que te digo que lo que mi experiencia me ha dado es que el mundo del fútbol es muy bonito, pero es un mundo en el cual mucha gente quiere vivir en él. Entonces, la competencia es grandísima. Cuanto más formado o más preparado o preparada estés, más posibilidades vas a tener de poder intentar llegar a tu sueño o a tu objetivo de poder vivir en ese mundo, ¿no? Entonces, para ello, eh, obviamente, sin esa preparación, sin esa formación, sin ese conocimiento, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, yo ese consejo les daría. Si realmente su sueño es vivir en este mundo, lo primero que hay que hacer es empaparse de lo máximo posible del fútbol. Si no, realmente es que quizás tu sueño no es tan real, es que, bueno, quieres un poco serlo, pero realmente no vives para ello, por y para ello. Yo siempre les pregunto una cosa a mis alumnos, creo que a vosotros también, y es qué partidos veían en los fines de semana. Y habían alumnos que te decían que veían un partido y habían alumnos que te decían que veían 8 partidos por la tele y 3 en directo de su club. Entonces, yo no te digo que vayan a ser mejores unos que otros, pero sí que te puedo detectar quién vive mucho más ese deporte y quién no. Porque para mí, a pesar de que tú seas de un club, cuanto más veas y más analices otro tipo de preparaciones, estrategias, tú mucho más rico vas a ser a la hora de plantear conflictos, problemas, gestionar vestuarios, gestionar estrategias del equipo contrario, etcétera, etcétera. Entonces,
yo eso sí que les aconsejaría. Ya la última pregunta va dividida en 3 etapas para usted, profe, y es ¿qué recuerdo o qué mejor recuerdo tiene el Josu jugador? ¿Qué recuerdo tiene el Josu entrenador en el fútbol formativo? ¿Y qué recuerdo tiene el Josu entrenador en el fútbol profesional? Mira, yo he pasado por varios clubes, pero para mí el club que más me marcó fue el Club de Fútbol Subrense, que es el club que estaba mi familia, que estaban mis amigos y que llegamos a ser campeones de Cataluña de la Copa Cataluña Amateur. Para mí eso fue lo máximo con el equipo que yo sentía propio. Entonces, eso te puedo decir que para mí es a nivel profesional, porque realmente yo me lo tomaba como vamos, daba igual si cobrabas o no cobrabas. Al final yo no considero que seas más o menos profesional por si cobras más o menos, sino por al final cómo te lo tomas tú. Entonces, eso a nivel profesional. A nivel de fútbol base, yo siempre digo lo mismo. Si esos jugadores y jugadoras a las que he entrenado, con las que he compartido tiempo, me siguen saludando, me siguen parando por la calle y me siguen diciendo cómo estoy, qué tal todo bien, tienes hijos, tienes hijas, de qué trabajas, eso significa que por lo menos has generado algo en ellos o en ellas. Si te rehuyen, entonces es que algo has hecho mal. Obviamente sí que tengo gente que me rehuye, pero te voy a decir que la gran mayoría, bueno, pues se alegran de verme o me siguen llamando mister o recuerdan aquel año o aquellos partidos que se jugaban y eso es bonito. Y luego a nivel de jugador, pues un poquito al final las amistades o las personas con las que te has encontrado, ¿no? Yo considero que en la vida no hay muchos amigos, soy muy sincero, hay pocos realmente amigos, pero te puedo decir que creo que mis pocos amigos, porque conocidos tengo muchos, amigos no tantos, son relacionados al fútbol y probablemente de mi época de jugador. Ya te digo, yo ahora venía de vacaciones en Bilbao, de donde soy, y han pasado 20 y pico años y yo me sigo reuniendo con los amigos de pequeñito, he jugado con ellos a fútbol, qué tal. Y, ostras, es una amistad sincera, no es rebuscada. Y aquí un poco lo mismo, donde resido. Sí que hay mucha gente que conoces, pero realmente me quedo con esas personas que te han aportado. No sé si te he definido un poquito las 3 cosas que son importantes. Sí, profe. Bueno, le agradezco de corazón que se pasara por mi programa y por mi canal y está completamente invitado de nuevo cuando usted tenga tiempo de volver a venir a platicar un poco más de fútbol formativo, ya sea femenino o masculino. Perfecto, genial, Alejandro. Un placer. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.